En esta segunda parte estarán presentes los señores candidatos presidenciales: Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana, y Fabricio Alvarado, del Partido Restauración Nacional. En esta parte, la conducción estará a cargo del reconocido periodista don Armando González. Pero antes de que don Armando tome el control de este debate, voy a invitar a que el presidente de la Unión de Cámaras, don Franco Arturo Pacheco, nos dirija un mensaje. Don Franco, por favor. Gracias. Estimados señores candidatos a la presidencia de la República, don Carlos y don Fabricio Alvarado, señoras y señores diputados, señores moderadores, don Armando González y don Roberto Artavia, estimados compañeros del Consejo Directivo de UCAEP, señores expresidentes de UCAEP, señores presidentes de cámaras, invitados especiales, patrocinadores, amigas y amigos todos. En nombre de la Unión de Cámaras, reciban nuestra cordial bienvenida a este debate, el cual hemos identificado con un eslogan con el cual nos sentimos sumamente identificados. Y el eslogan es: que las diferencias nos unan. Costa Rica goza desde hace más de 100 años de una democracia sólida e inquebrantable. A lo largo de estos años hemos podido elegir de manera libre y pacífica a quienes han gobernado esta nación. Un privilegio que lamentablemente otros países no tienen, pero que sí anhelan. Hoy estamos a las puertas de elegir democráticamente a nuestro presidente número 48, quien será el responsable de dirigir y llevar las riendas de nuestro país en el periodo 2018-2022. El país se encuentra en una situación que podríamos catalogar como crítica en diversos temas tales como un alto déficit fiscal, el cual, de no tomarse las medidas lo más pronto posible, estaría llegando a índices superiores al 7%. Enfrentamos un importante rezago en materia de infraestructura y construcción de obra pública, lo que conlleva a vernos obligados a incurrir en elevados costos, no solo a la hora de transportarnos a los trabajos y a los centros educativos, sino el costo que enfrentan nuestras empresas al poder transportar sus materias primas y distribuir sus productos terminados. En materia de seguridad ciudadana, en los últimos años hemos sufrido un importante deterioro, en donde el año anterior se rompió de manera negativa el récord de homicidios. Pagamos las tarifas eléctricas más altas del Istmo. En el periodo 2006-2016, el costo de la energía en Costa Rica subió de 7 centavos el kilowatt hora a 14.5 centavos el kilowatt hora. En ese mismo periodo, en Estados Unidos, el costo pasó únicamente de 6 centavos de dólar a 6.8 centavos de dólar. Y en la Unión Económica Europea, algo curioso, más bien bajó el costo energético de 10 centavos el kilowatt a 9.6 centavos el kilowatt. Y es que no podemos dejar de lado que en este mismo periodo, Costa Rica, de manera muy acertada, mediante tratados de libre comercio, se insertó a competir en el mercado mundial, lo cual nos abrió las puertas para incrementar nuestras exportaciones, pasando de 9.600 millones de dólares a 18.600 millones de dólares. Pero también nos puso a competir con esos países que tienen costos de energía mucho, pero mucho más bajos que los nuestros, lo cual nos pone en una evidente desventaja y falta de competitividad. Además, hoy en día el sector formal representado por esta Unión de Cámaras compite de manera desigual con un sector que opera bajo la informalidad y que significa más del 43% de la población económicamente activa. Por otra parte, el país mantiene ya por varios años índices de desempleo que rondan entre el 9 y el 10% de la población económicamente activa, lo que significa que más de 213,000 personas el día de hoy están sin trabajo. Don Carlos, don Fabricio, alguno de ustedes dos será nuestro próximo presidente a partir del próximo 8 de mayo. Estoy seguro que ambos tienen claro la enorme responsabilidad
que asumirá quien goce de la confianza que le deposite nuestro querido pueblo con su voto. Costa Rica requiere de un presidente con visión y mentalidad estadista. Un presidente que cuando asuma el poder esté dispuesto y comprometido a dejar de hacer política y que sepa tomar las decisiones que urge que este país tome. Necesitamos un presidente que gobierne con visión de mediano y largo plazo y no enfocado en el resultado de la popularidad de las medidas de las encuestas del momento. Un presidente con capacidad de diálogo que logre que hoy lo que nos propusimos aquí como eslogan, que las diferencias nos unan, se haga una realidad, pero que también tenga claro que no es posible gobernar de manera responsable pretendiendo quedar bien con todos. De ahí nuestro deseo de contar con un presidente cuya visión y propósito sea la de trascender a la historia como el presidente que puso a Costa Rica a producir, como el presidente que le permitió a esta nación ser una nación de avanzada. Dios quiera, sea alguno de ustedes, el que sea de ustedes dos, el próximo presidente de Costa Rica, pueda crear las condiciones para que seamos un país competitivo y podamos así generar fuentes de empleo para poder estar claros porque estamos claros que la forma de combatir la pobreza es con la mayor generación de empleos dignos. Esa es la mejor forma de combatir la pobreza extrema que afronta el país. Quisiera compartir una breve anécdota que me sucedió hace unos pocos días. En una cena familiar, mi querida madre me preguntó: mijito, ¿por quién debo de votar? Una pregunta un poco difícil, y le contesté: madre, creo que por el candidato que presente soluciones concretas, por el que nos diga cómo propone resolver los serios problemas que como país hoy enfrentamos, por el que nos presente el mejor equipo y los mejores talentos. Y también le dije: madre, el privilegio que tenemos los costarricenses de poder elegir de manera pacífica a nuestros gobernantes, hoy más que nunca no es un privilegio, se convirtió en una responsabilidad. Y por tal, es responsabilidad de todos hacer un voto educado y consciente. ¿Y saben qué me respondió? Mijito, ¿me invita al debate? Y es por eso que hoy mi querida madre de 81 años nos acompaña, al igual que todos los que estamos aquí reunidos y los que nos están viendo. Al igual que todos los que están aquí reunidos y los que nos están pudiendo ver por la transmisión de televisión, para formarnos criterio y poder escuchar de ustedes dos cuáles son sus propuestas concretas de cómo vamos a sacar a Costa Rica adelante. Nosotros requerimos poder hacer un voto educado y consciente. No se vale aquellas personas que dicen que no van a votar porque no hay por quién votar. Costa Rica nos está dando la gran oportunidad de mantener una democracia y está en nosotros hacerla valer. Aquí hay dos candidatos a la presidencia de la República, que uno de ellos dos va a llegar a ser presidente gracias a nuestra democracia. Y es nuestra responsabilidad ejercer ese voto. Concluyo mi intervención agradeciendo a los señores candidatos por su participación, así como a los señores moderadores, don Roberto Artavia y don Armando González, a los miembros del comité organizador, quienes han hecho una enorme labor, muy especialmente a los patrocinadores, quienes nos han honrado nuevamente con su confianza y su apoyo. Y de esta manera procedo a invitar a don Armando González a que pase aquí al escenario y dé inicio a este debate. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos, en especial gracias a don Carlos, a don Fabricio, por haber aceptado esta invitación. Efectivamente, el 1 de abril elegiremos al presidente Alvarado. Nos falta ponerle el nombre de pila. Y para ayudar a esa decisión, UCAEP ha organizado este debate, cuyo temario fundamentalmente trata de las principales preocupaciones del sector empresarial. En el marco de ese temario he formulado las preguntas, que sí son de mi responsabilidad, no han sido vistas por nadie, salvo por don Franco Pacheco, presidente de UCAEP, antes de este momento. La mecánica es muy sencilla, ustedes la conocen. Formularé una pregunta al candidato que corresponda,
tendrá 2 minutos para responder, el otro candidato tendrá 1 minuto para una réplica y a ese mismo candidato le formularé la siguiente pregunta y así seguiremos alternando rigurosamente. Comienzo por preguntarle entonces a don Carlos. Las calificadoras de riesgo están atentas a lo que pueda hacer el próximo gobierno en materia fiscal. Una baja en la calificación puede elevar el servicio de la deuda significativamente y agravar la situación. ¿Qué medidas inmediatas anunciará para calmar los temores de quienes nos observan? Muchas gracias, don Armando. Muy buenas tardes a quienes nos acompañan, don Fabricio, don Franco, público en general y quienes nos ven en redes sociales. Es un tema sensible. ¿Qué medidas específicas? Una se debe estar tomando en estos días y que hemos estado apoyando, que tiene que ser la tramitación vía expedita 208 bis del expediente de plan fiscal, que tiene componentes tanto de ingreso, de gasto y algunos de empleo público. El nuevo gobierno también tiene que comprometerse con una agenda de austeridad, control del gasto. El gasto debe mantenerse por debajo del crecimiento nominal de la economía y eso es un compromiso que hay que asumir. Hay que asumir un compromiso de no crecimiento de plazas en el sector público para no ampliar. Eso no puede superar el 1%, que es un porcentaje que se considera aceptable en esto, y no incurrir en recalificaciones de los códigos, por ejemplo en la plaza, para incrementar lo que es materia de gasto. Eso tiene que dar esas señales con las calificadoras. Es importante que la aprobación de los proyectos que están ahí nos darán un margen para llevar adelante otras medidas que hemos hablado y que están en nuestro plan. Tienen que ver con una reforma del servicio civil, una reforma en materia de empleo público, principalmente para cambiar la estructura. Hay un dato que es importante: en los próximos 2 años, cerca del 27% de los empleados del sector central de gobierno estarían en periodo de pensionarse. Eso nos abre una oportunidad excelente, formidable, para renovar el ingreso de nuevos funcionarios con nuevas condiciones, y para eso sería importantísima esta reforma, nuevas condiciones que establezcan incentivos distintos, que sean por eficiencia, por desempeño, y eso nos ayudaría, entre otras cosas, a tener una base firme para impulsar desarrollo y competitividad en otras áreas. Muchas gracias, don Fabricio. Su réplica en 1 minuto. La única manera, saludos a todos, muy buenas tardes, don Carlos, don Armando, y a la UCAEP en general, muchísimas gracias. La única manera de lograr una mejor calificación es generando la confianza, generando confianzas con los diferentes sectores con los que se puede reactivar la economía. Para ello está claro que debe haber un trabajo conjunto entre el gobierno, las municipalidades, la empresa privada, de manera que todas las acciones que se tomen sean precisamente en común acuerdo. Yo creo que debe haber un gobierno comprometido. Ciertamente estamos a punto de ver un avance con la aprobación que posiblemente incluso pueda darse hoy de la moción 208 bis para el proyecto que está en la Asamblea Legislativa, pero no es el único paso y tenemos claro que debe haber buenas señales por parte del gobierno en cuanto al control del gasto público. Y en ese sentido, hablando precisamente de los funcionarios públicos que se van a pensionar en los próximos años, es necesario aplicar lo que nosotros hemos propuesto en nuestro plan de gobierno, que es congelar plazas, que por supuesto estoy hablando de plazas no indispensables. Puedo detallar más adelante sobre eso. Don Fabricio, el gobierno se ha visto obligado a colocar bonos con tasas de interés cada vez más altas y plazos más cortos. Sin esos recursos, se verían apuros para enfrentar gastos ordinarios. ¿En qué consiste su plan de contingencia para romper el círculo vicioso del endeudamiento sin dejar de cumplir obligaciones? Bueno, el proyecto de caja única que se aprobó recientemente en la Asamblea Legislativa pues permitirá que los superávit, que de hecho en los últimos años hemos contado con mucho dinero en superávit, no se quede ahí a la espera de convenios o a la espera de decisiones de dónde colocar ese dinero o en qué utilizar ese dinero, que en muchos casos no son las prioridades de las instituciones, sino que más bien vuelva a la caja única del Estado para que desde ahí se tomen determinaciones. Una de las que nosotros hemos propuesto tiene que ver con redireccionar precisamente esos superávit al pago de deuda, de manera que esa es una de las acciones que nosotros hemos dicho queremos ejecutar. En cuanto, y aprovecho precisamente para hablar de nuestro plan de
congelar plazas en el sector público, y estoy hablando precisamente de personas que se pensionan o personas que salen del sector público y que por supuesto no corresponden a puestos como policías, no corresponden a puestos como médicos de la Caja o como educadores en el Ministerio de Educación. Estamos hablando de que utilizando el sentido común podríamos reducir el sector público sin afectar, por supuesto, su funcionalidad, pero sí generando un gasto menor en materia de salarios, con lo cual, por supuesto, vamos también sumando a esas buenas señales que tiene que dar el gobierno en reducción del gasto para poder, de alguna manera, ser garante y ser director de orquesta en todo lo que tiene que ver con las decisiones de tipo fiscal. Un gobierno de restauración nacional está determinado a que su presidente, en la figura de este servidor, va a ser no solamente una persona dedicada de lleno a estar en medio de las discusiones, en medio de las conversaciones entre los diputados de la Asamblea Legislativa, sino dirigir esas conversaciones convocando constantemente a los diputados para que sea desde Casa Presidencial, repito, que se direccione y que se dirija este proceso tan importante para la estabilidad económica del país. Tiene, don Carlos, 1 minuto para referirse al tema. La presión de la deuda lo que está generando es el incremento en tasas de interés y eso está poniendo en riesgo en general nuestra economía. La principal señal que necesitamos en este momento es el avance del 208 y principalmente la aprobación del impuesto al valor agregado. Con esa señal encontraremos margen para reabrir espacios de financiamiento con organismos internacionales, pero hay que hacerlo de una manera responsable. Esto nos tiene que dar el margen para implementar otras medidas como las que mencionaba de contención del gasto y gasto responsable, la ejecución desde, valga decir, el Ejecutivo de una regla fiscal, disciplina fiscal en esta materia. Eso nos permitiría mantener esa estabilidad macroeconómica, quitando la presión de las tasas de interés, quitando la presión de un riesgo inflacionario en otros de la economía, pero en el tránsito que hacemos eso tenemos que tomar otras medidas de ajuste estructural de nuestro gasto al tiempo que empujamos nuestra competitividad para hacer crecer la economía y bajar otros de los riesgos de la economía. Don Carlos, el gobierno de su partido se ha empeñado en resolver el problema fiscal por vía de los ingresos. Amplios sectores coinciden en que eso no es posible y tampoco aconsejable. ¿Podría usted referirse única y exclusivamente a las medidas que impulsará para reducir el gasto y explicarnos por qué las considera suficientes? Una medida tiene que ver con la implementación de una regla fiscal y nosotros hemos propuesto una regla fiscal en materia legal. Esto, de manera paulatina, lo que hace es que el crecimiento del gasto sea menor al crecimiento de la economía y año con año nos irá hacer bajar estructuralmente la dimensión del déficit. Eso es una medida. Otra medida tiene que ver trabajar en relación con los destinos específicos y ahí la diputada Marcela Guerrero y el diputado Steven Núñez han presentado del PAC proyecto de ley para control de destinos específicos. Hoy hay casos en que se crean destinos para leyes pero no se crea el financiamiento y eso dispara el gasto en deuda. Eso lo que vendría a ayudarnos es a controlar esos destinos específicos que son los disparadores automáticos. Uno clásico fue el fallo de un tribunal en el cual se le tuvo que dar al PANI 27.000 millones adicionales en su presupuesto. Eso tenemos que ir a recogerlo principalmente por deuda. Este control de los destinos específicos nos ayudará a ponderar el crecimiento del gasto público. Otro tiene que ver en materia del empleo público y por eso insisto en este tema de una renovación de las condiciones. Muchas de las condiciones actuales en empleo público son derechos adquiridos, otros los podemos arreglar de ahora hacia adelante. Yo lo que creo es que necesitamos arreglar, como digo yo, pasar una navaja para que los nuevos ingresos al empleo público entren con nuevas condiciones, con salarios distintos y con incentivos que vayan encaminados no a anualidad, no a carrera profesional o dedicación exclusiva, que no son incentivos de productividad o de eficiencia, sino incentivos un poco más encaminados como al sector privado de desempeño, de cumplimiento de objetivos, presupuestos por resultados. Eso nos ayudará también a mejorarlo. Hay temas que se pueden plantear como reducciones de planilla, pero hoy, por una reducción de planilla, con el costo que tendría de la indemnización, lo que haría en este momento es ensanchar el déficit. Esas son medidas particulares en materia del gasto que planteamos. Cuando uno escucha ruiditos como los que hemos estado escuchando, lo que dice es, Dios mío, ojalá que no sea yo, y se queda quedito. Es como que, no sé si seré yo que... Don Fabricio, don Armando, estamos hablando exclusivamente del componente de gasto. Sí, yo creo que
repito, para poder hablar con propiedad y para poder dirigir un proceso de discusión en materia de impuestos, un gobierno tiene que dar las señales correctas en materia de gasto público. Una de ellas es presentar presupuestos tanto ordinarios como extraordinarios austeros. Yo estoy en estos días... he estado discutiendo con los diputados actuales de la Unidad Social Cristiana, que como usted sabe, han estado promoviendo el tema de la regla fiscal y que para poder apoyar la moción de 208 bis que se está discutiendo actualmente, ponen como condición compromisos por parte del nuevo gobierno para promover y para impulsar mediante la convocatoria en sesiones extraordinarias del proyecto de regla fiscal con el cual hemos estado de acuerdo desde siempre. Y por lo tanto ha habido y ya hemos firmado un compromiso en ese sentido. Pero también, como repito, también la presentación de presupuestos austeros, de manera que podamos de alguna manera desde el gobierno dar las señales correctas y pues también sacrificar lo que haya que sacrificar, sumado a la discusión del empleo público que hay que poner sobre la mesa, por supuesto. Precisamente, don Fabricio, quería preguntarle, usted ha depositado mucha confianza en el impacto que tendría sobre el déficit fiscal, la disminución de la informalidad, la creación de empleo y el recorte de gastos superfluos. Pero la informalidad es un fenómeno más frecuente en sectores de la economía cuyo aporte al fisco es reducido. Y los gastos superfluos, si bien pueden tener valor ejemplarizante, están lejos de equivaler al 6,2% del PIB. ¿Cuál es su propuesta para reducir verdaderamente el gasto? Sí, mire, la informalidad, como bien se dijo acá hace un momento, representa el 43% del empleo en este país y además estamos hablando de que representa el 5% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, creo que hay que atacarla, creo que también damos buenas señales y creo que además no solamente fortalecemos lo que tiene que ver con los ingresos a las arcas del Estado mediante los impuestos, sino también el tema de la seguridad social. Creo firmemente que es una de las soluciones, tengo claridad de que pues no representa un porcentaje mayor, al igual que con el tema de los gastos superfluos, pero he insistido en que precisamente son las señales correctas las que deben darse. Y en cuanto al empleo, bueno, precisamente la generación de empleo sí considero que va a generar resultados más favorables, más importantes, sobre todo porque también eso va a representar mayores ingresos al país mediante la recaudación de impuestos. Por supuesto que en ese tema hay que agregarle también el fortalecimiento de la recaudación de los impuestos que ya existen. Hemos apoyado, por un lado, la reforma que se está discutiendo para que el impuesto de ventas pase al IVA. Hemos sostenido que debe mantenerse en un 13%, pero que sí va a mejorar la recaudación, esta transformación que se está realizando en este momento. Por lo tanto, desde la transformación que se está haciendo en la Asamblea Legislativa y que podría ser aprobada en primer debate antes de que termine este cuatrienio, más la mejor recaudación de impuestos mediante la implementación de un sistema digital que incluye, por supuesto, la factura digital, pero que tiene que ser un sistema informático complejo de primer mundo. Así lograremos también aumentar la recaudación de manera significativa y, por supuesto, generar mayores ingresos, lo cual también nos va a permitir pues reducir ese déficit fiscal que nos es tan urgente y que el Banco Central ya ha dicho que podría llegar hasta un 8% si no se hace algo rápidamente. Don Carlos, un minuto para referirse al tema. Bueno, la materia de la informalidad principalmente nos ayuda a reducir competencia desleal, que es deseable en este campo, nos ayuda a también proteger a mucho sector de trabajadores, así que es un objetivo compartido de nuestra sociedad. Siendo ministro de Trabajo y siendo Antonio Álvarez presidente del Congreso, depositamos de manera conjunta la recomendación 204 de la OIT, primero país, Costa Rica, en tener una iniciativa de combate de la informalidad hacia la formalidad, que recientemente también las centrales sindicales y UCAEP han entregado un primer avance de eso. No obstante, eso no tiene un impacto necesariamente directo como materia de gasto. Gasto superfluo, principalmente hay que hacerlo por autoridad moral. No tiene un porcentaje significativo en el gasto, pero genera problemas de opinión pública. La gente cuando ve viajes o cuando ve gastos de alimentación y cosas, a la vez que se le pide esfuerzos. Entonces hay que hacerlo por un tema de autoridad moral frente a la ciudadanía como parte de un plan de reducción integral del gasto. Pasamos a un segundo bloque sobre energía y corresponde preguntarle primero a don Fabricio. ¿Es usted partidario de la apertura del mercado eléctrico? ¿Qué hizo como diputado para promover una política menos estatista en ese campo?
Debo decir que tengo claridad de la situación que en este momento estamos viviendo en materia de energía. Tenemos la energía más cara de Centroamérica y por supuesto que eso no solamente genera más pobreza y afecta a las familias en general, sino que también nos pone en una situación de competitividad bastante desfavorable. Las empresas se están yendo del país a causa de los precios de la electricidad. Las empresas no encuentran en Costa Rica las condiciones favorables para invertir, para abrir nuevas sedes, por ejemplo, fuera del gran área metropolitana, y eso por supuesto tiene que ver en buena parte con los precios de la electricidad. Y por lo tanto nuestro enfoque tiene que ser trabajar en conjunto con las diferentes entidades relacionadas, y cuando digo esto me estoy refiriendo por supuesto que al Instituto Costarricense de Electricidad, me estoy refiriendo a la empresa privada para tomar determinaciones en relación a el tema de la electricidad, el tema de la energía y pues generar mejores condiciones para todos. Yo creo que estamos dispuestos, y esto lo hemos estado diciendo en las últimas intervenciones que hemos tenido sobre el tema, estamos de acuerdo en revisar el tope de cogeneración privada. Y estamos de acuerdo también en favorecer la realización de contratos bilaterales en los que la empresa privada también tendría una participación, por supuesto, pues predominante. Yo creo que tenemos que caminar hacia el tema, tenemos que dialogar sobre el tema. Creo en que hay que fortalecer el ICE, eso sí, independientemente de la decisión que se tome al respecto, que por supuesto tiene que ver también con una discusión legislativa seria y bastante extensa posiblemente. Debemos fortalecer al ICE y que el ICE siga en su papel protagonista en este tema, siempre reforzando la generación de nuevas energías limpias, pero sí creo que la empresa privada debe empezar a participar. Don Carlos, antes de pasarle la palabra, permítame informarles que me dicen los productores que la Asamblea Legislativa acaba de aprobar la vía rápida para el plan de fortalecimiento de las finanzas públicas por 39 votos a favor y 0 en contra. Muy bien. Dicho esto, don Carlos, ¿es usted partidario de la apertura del mercado eléctrico? Don Armando, bueno, primero decir que me alegra esta señal positiva de la cual usted nos informa, una señal también para nuestros socios y para quienes nos ven desde afuera como mercado. Yo soy partidario de ampliar los esquemas de generación distribuida. Ayer hablaba con un empresario que me dijo que con su instalación de paneles solares pasó de una factura de 3 millones de colones de electricidad a poco más de 100,000 colones con esa instalación. Eso a través de un esquema de generación distribuida, pero me dice que no lo puede llevar más allá en otros espacios por las condiciones del actual reglamento. Yo estoy de acuerdo a revisar ese reglamento para ampliar temas de generación distribuida, siempre garantizando el servicio solidario de electrificación a través de todo el país, que utilicemos energías limpias y ver al ICE en este caso generando respaldo y distribución, no solamente como un jugador dominante en generación. Pero en este contexto, y por algo que explicaré también en las próximas intervenciones, no favorezco la apertura como tal se ha planteado como ley, pero sí una ampliación a partir de la generación distribuida. Don Carlos, usted ha manifestado disposición a promover alianzas público-privadas, aunque su partido se ha rehusado a hacerlo. Sin embargo, en lo tocante a la generación eléctrica, no parece tener la misma claridad sobre la importancia de la participación privada. No hay en eso una contradicción. Dice usted que quiere promover alianzas público-privadas, pero en materia de electricidad, no. En eso, don Armando, varias cosas. Una, yo he promovido la importancia de las alianzas público-privadas en distintos campos, incluso siendo ministro, eché mano de ellas como un comportamiento y como una cultura. También fue el programa que llevé adelante dentro de mi partido en una convención interna, la cual planteé esos puntos en mi programa y gané esa convención, por lo cual me siento validado desde mi partido para llevar adelante un programa, por ejemplo, que impulse la concesión de obra pública, otros modelos de alianzas público-privadas. En lo particular de energía, la alianza público-privada se da y es deseable. Muchas de las construcciones que se llevan adelante o del trabajo que hace incluso el Instituto Costarricense de Electricidad se hace en alianza público-privada y eso es deseable. Los esquemas de
generación distribuida son esquemas por definición de alianza público-privada. No obstante eso, un gobernante tiene que decidir cuáles son las batallas claves que quiere llevar adelante. Yo quiero llevar adelante en un próximo gobierno una batalla clave que tiene que ver con esto que discutimos ahora, concretar bien una reforma fiscal. Quiero llevar adelante una mejora del empleo público y el servicio civil, para mejorar la eficiencia de los servicios públicos, para desentrabar el país en muchas materias y poder ser más competitivos en educación, transporte público, en generación de energías limpias también y en otras materias. En este momento veo un margen de oportunidad para reducir costos, con lo cual tengo un compromiso expreso del costo de la energía a través de ese esquema y a través de otro esquema también, por ejemplo, el uso de energía eléctrica para sustitución de combustibles fósiles es otra medida concreta con el cual podemos reducir costos. El 60% del consumo energético de Costa Rica son combustibles fósiles y esos combustibles fósiles, por ejemplo la gasolina, tiene un 40% de impuestos. Trasladar ese consumo de combustibles fósiles a energías limpias nos genera reducción de costos. Esa es mi posición en ese momento para la materia energética. Don Fabricio. Ante la situación económica en la que estamos, celebramos lo que hoy acaba de suceder en la Asamblea Legislativa. En estos días tuve la oportunidad de visitar a los excompañeros diputados y conversar sobre la importancia de este tema, porque definitivamente si se logra avanzar el nuevo gobierno a partir del 8 de mayo, pues tendría un poco más de oxígeno ante la situación complicada de liquidez que se ha estado dando en los últimos meses. Creo que las alianzas público-privadas son la herramienta actual en todos los sentidos, precisamente ante la situación económica en la que está el país. Debemos entender que el Estado no tiene los recursos, el Estado no tiene muchas herramientas que en este momento, por supuesto, quisiéramos tener para generar mejores condiciones y para generar mejores precios, para que la electricidad bajara, pero yo creo que aquí hay que entender que, por ejemplo, en materia de empleo, solamente es a través de la empresa privada que vamos a poder generar empleo y, por lo tanto, en general, considero que la alianza público-privada es la herramienta a utilizar en muchos de los proyectos pendientes. La última respuesta de don Carlos nos aproxima a la pregunta que le quiero formular ahora. ¿Cuáles ajustes haría en la matriz energética sin afectar la competitividad del país para lograr la carbono neutralidad? ¿Y cuál cree usted que sea el plazo realista ahora que la meta del 2021 parece inalcanzable? Bien, en esa materia es indispensable entender que si nosotros no tomamos las determinaciones del caso, pues vamos a ver las consecuencias, vamos a sufrir las consecuencias. Costa Rica es ejemplo a nivel internacional en cuanto a matriz energética. Contamos con un 100% de energías limpias y debemos fortalecerlo, debemos abrir más la puerta al tema de la energía solar, debemos favorecer las condiciones para que en materia de energía solar contemos con más posibilidades y en nuestros hogares también se llegue a obtener la electricidad a través de esta herramienta en particular. Eso es lo que vamos a hacer desde un gobierno de restauración nacional. Vamos a trabajar precisamente para generar las condiciones para fortalecer definitivamente la producción de energías limpias en todos los sentidos. Estoy hablando de geotérmica, eólica, por supuesto hidroeléctrica y repito una vez más, la energía solar, que es indispensable favorecer las condiciones. Los primeros pasos que se han dado son pasos favorables, son pasos que van en la dirección correcta, que en efecto producen mejores precios y las personas que de alguna manera tengan acceso a esta fuente de energía van a recibir o van a tener la posibilidad de pagar menos, y es ahí donde Costa Rica tiene que hacer, utilizando precisamente la posibilidad y abriéndole la puerta a la empresa privada para que se introduzca en este tema. Va a tener de alguna manera Costa Rica la posibilidad de avanzar en este tema y esta sería definitivamente una de las soluciones desde la producción de energía solar, mejorar y favorecer que haya mejores precios y que la energía baje, que como repito en este momento es una de nuestras, podríamos decir, deficiencias o nuestras debilidades para generar la inversión extranjera que necesita el país. Don Carlos, un minuto.
Son 3 los retos grandes en carbono neutralidad que tenemos. El principal lo tenemos en el transporte público y el consumo de combustibles fósiles. Por eso es tan crítico que hagamos una transición de combustibles fósiles a movilidad eléctrica o híbrida. Eso es lo que necesitamos hacer. Esa sería la abolición del ejército de nuestra generación y un mensaje fuerte que Costa Rica puede lanzar al mundo en un contexto de cambio climático. Y lo podemos hacer por nuestra matriz limpia, renovable, que también tenemos que incorporar elementos de energía fotovoltaica, eólica, con un buen respaldo y con nuevas tecnologías como las baterías para limpiar en eso nuestra matriz. Los otros 2 componentes son agricultura y formas más sostenibles en agricultura y manejo de desechos sólidos, que son los que generan mayor emisión. Para llegar a la carbono neutralidad, soy sincero, necesitamos hacer estimaciones y yo pediría a equipos como Cuentas Ambientales, ICE, Recope y otros, ayudarnos en las proyecciones de una meta realista, pero para lanzar ese sueño y lograrlo. Don Carlos, recientemente la Cámara de Industrias, CINDE y otras voces polemizaron con el ministro de Energía, don Edgar Gutiérrez, quien negó que el país sea menos competitivo debido a los precios de la electricidad. ¿En qué lado de ese debate está usted? Yo en ese debate estoy del lado de Costa Rica, porque a la larga me parece un debate en el que nos hemos enfrascado en una contradicción. El debate era entre si la electricidad afecta, el costo de la electricidad afecta nuestra competitividad sí lo afecta. O no. Sí lo afecta, ¿Y por cómo? supuesto. En Por este eso he momento. dicho también, don Armando, que estoy comprometido con la reducción del costo, el caso de la electricidad, porque entiendo el rol que tiene dentro de nuestra competitividad y lo he hecho así. Mi solución política puesta allí, concreta, tiene que ver con la ampliación de esquemas de generación distribuida como un paso fuerte y sólido en esa dirección que ayudaría al sector industrial y productivo en general o también la transición en materia de combustibles fósiles. De ese lado del debate estoy, pero también creo que hemos entrado en un antagonismo de instituciones como ICE, con MINAE, con el sector productivo en esa materia, donde yo lo que visualizo es que lo que tenemos que trabajar son las herramientas para la reducción de los costos, porque ese es el debate que nos une y ahí todos vamos a estar de acuerdo. ¿Cómo lograr esa reducción? Porque hemos entrado en debates de si vamos a hacer adiquís o no vamos a hacer adiquís, un debate que se prolonga por el tema del costo que tendría y que tiene oposición del sector privado y sector ambiental, cuando al tiempo tenemos tecnologías emergentes en almacenamiento que podrían eventualmente hacer esa obra innecesaria, otra forma de reducir costo. Pero eso tenemos que verlo en un debate de alianza de lo público y lo privado, porque por eso digo, yo estoy del lado de Costa Rica, somos un país. Y en cualquiera de las posiciones, esté uno desde el sector público, esté desde el sector privado, es deseable reducir costos. Eso sí, yo no comprometería la limpieza de nuestra matriz, por ejemplo, para generar más barato, pero a partir de carbón o de exploración de gas. Pero sí, energía fotovoltaica, energía eólica para reducir costos. Esa es mi posición en ese debate. Don Carlos, pasamos al siguiente bloque, que es sobre competitividad. Perdón, el minuto de réplica, discúlpenme. Discúlpenme. Está bien. No, creo que aquí hay que entender dos, o más bien quiero aportar 2 puntos que me parecen importantes. Debe existir voluntad por parte de un gobierno para favorecer las condiciones o para generar condiciones más favorables para la empresa privada, en este caso. Hay una herramienta, y ahí voy con el segundo aporte, hay una herramienta que se llama tarifa de media tensión, que no se está aplicando de manera efectiva en Costa Rica y que es precisamente una tarifa para los grandes consumidores, una tarifa industrial, a propósito de que es la Cámara de Industria la que está en medio de este debate y en la que coincidimos completamente. Los precios de la electricidad han generado condiciones que han hecho que algunos o decidan no invertir más o no contratar más empleados o del todo no ingresar al país con sus empresas. Como repito, esta tarifa no se ha implementado de manera efectiva y pues yo creo que más empresas deberían tener acceso, deben generarse las condiciones para que más empresas tengan acceso a esta tarifa de media tensión. Ahora sí, entrando a otro bloque de preguntas, corresponde contestar a don Carlos. ¿Puede generar empleo y competir un país en las condiciones en que está el nuestro, con un déficit fiscal cercano al 8% del PIB para fines del año entrante, si no logramos ponerlo en cintura? Con
tasas de interés al alza, endeudamiento creciente, mala infraestructura, problemas de liquidez y un partido de gobierno decidido a mantener los privilegios del empleo estatal? Bueno, esa pregunta parte de algunos principios como que un futuro partido de gobierno no estaría tomando acciones en esas materias, pero sí las estaremos tomando. Yo siendo ministro de Trabajo tomé acciones en materia de empleo público, renegociamos las convenciones colectivas tanto de Habdeba como Recope como nunca se hizo en los últimos 30 años y lo hicimos no para subirle costos, sino para bajárselos. Y eso son materias en empleo público que tomó esta administración y particularmente tomé siendo ministro de Trabajo e inició mi antecesor, hoy jefe de fracción. En eso somos consecuentes. Y un gobierno de Acción Ciudadana, pero más que todo un gobierno nacional dirigido por mi persona, avanzaría en esa materia. Y para generar empleo tenemos que avanzar, sí, en los elementos de la competitividad, temas de infraestructura, controlar el tema fiscal y por eso se están tomando estas acciones. Pero hay otro elemento central y que es mi elemento central en la materia del empleo. 70% de las personas desempleadas no tienen secundaria y la mayoría son jóvenes. El desempleo en el quintil más pobre es del 23%. Eso tiene que ver que tenemos un modelo de desempleo que está muy asociado con la exclusión y la exclusión geográfica también. Por eso es tan importante la mejora de la inclusión educativa que planteamos en nuestro plan. Las formas de alianza de intermediación para territorialmente poder darle al sector privado el recurso humano que es relevante para su actividad económica y eso modernizando, transformando el INA, porque sabemos que hay que transformar el INA, mejorando la educación pública y generando las condiciones para eso. También por eso planteamos un sistema nacional de empleo que reduzca los costos de intermediación. Hoy cuesta conseguir el talento humano que buscan el sector privado y no estamos formándolo encadenado a eso. Y también tenemos que trabajar territorialmente en el empleo. No basta con generar empleo solo en el gran área metropolitana, tenemos que generar empleo distribuido territorialmente para reducir la desigualdad también. Don Fabricio. Vuelvo a lo que dije hace un rato en el sentido de que la única manera de generar las acciones y de reactivar la economía es generando confianza. Un gobierno tiene que darle confianza al único sector que en este momento puede generar empleo, que es la empresa privada. No hay otra manera. Desde el sector público no se puede generar empleo y por el contrario deben tomarse medidas concretas en materia de empleo público, las cuales hemos dicho estamos dispuestos a poner sobre la mesa, a negociar y a de alguna manera poner sobre la mesa y hablar con los diferentes sectores relacionados, sindicatos, etcétera, etcétera, para llegar a las acciones correctas, respetando, por supuesto, derechos adquiridos. Pero ¿cómo se gana esa confianza con el sector privado? Bueno, generando las condiciones, dando las señales correctas, desde ya empezando a dialogar y desde ya generando las posibilidades de que haya una coordinación estratégica entre la empresa privada y el INA, para que el INA prepare a las personas que van ahí, a las personas que se preparan y estudian ahí, en las ocupaciones que necesitan las empresas, tanto para generar empleo en el área metropolitana como fuera de ella. Don Fabricio, el ex candidato presidencial liberacionista, después de conversar con usted, dijo estar complacido por su interés en la propuesta de crear 150,000 empleos. Pero usted no ha dicho cómo. Y sorprende la acogida de semejante planteamiento de un momento a otro. ¿Tiene noción del ritmo de creación de empleo que tendría su gobierno y cuáles son las políticas concretas para lograrlo? Gracias. Yo nunca dije que iba a asumir la propuesta del ex candidato del Partido de Liberación Nacional, pero sí estoy completamente de acuerdo en que una de las preocupaciones más importantes de los costarricenses es el desempleo. No es para menos. Entre un 9 y 10%, como se dijo aquí anteriormente, de desempleo en el país, pues tiene a los hogares en situaciones complicadas. 215,000 personas, hay quienes dicen que podrían ser hasta 250,000 personas sin empleo en este país. Por supuesto que entonces, desde ese punto de vista, tenemos un compromiso absoluto con la población, tenemos un compromiso absoluto con Costa Rica de generar los empleos sin ponerle número, porque desde el principio, en la primera ronda, no le hemos puesto número a la generación de empleo, pero sí hemos dicho que tenemos un compromiso con la reactivación económica, con generar, como lo decía anteriormente, las relaciones de confianza para que los inversionistas, para que las empresas pues generen ese empleo que no puede generar el sector público. También hemos hablado de una política agresiva
agresiva de emprendedurismo, una política agresiva que no solamente capacite a los emprendedores, fortaleciendo el INA, por supuesto que sí, coordinando entre el INA y la empresa privada para que el INA pues se enfoque en las ocupaciones que necesitan las empresas, las ocupaciones del siglo XXI, pero también dándole el acompañamiento a esos emprendedores para que cuando abran su negocio pues puedan también tener encadenamientos productivos con otras empresas de igual o mayor tamaño. Esto pasa también por generar las condiciones para estos emprendedores en Banca para el Desarrollo, para que Banca para el Desarrollo, lejos de poner trabas, pues abra las puertas para que estas personas reciban los recursos necesarios para emprender, para abrir su negocio. Y esto pasa por una propuesta que desde primera ronda venimos dando, y es que el IMAS dé garantías fiduciarias para estos emprendedores, de manera que así Banca para el Desarrollo no les estará pidiendo garantías absurdas que son imposibles de cumplir para quien no tiene todavía pues abierto o iniciado su emprendimiento. Estas y otras están en nuestro plan de gobierno. Don Carlos, un minuto. Creo que el enfoque correcto tiene que dar seguimiento un gobierno a 3 variables. Lo que necesitamos es reducir porcentualmente el desempleo, dar seguimiento al comportamiento que tenga la población económicamente activa y ver cómo fluctúa la informalidad y el subempleo. ¿Por qué? Porque si tenemos una apuesta a incorporar más gente a estudiar, por ejemplo, la fluctuación de la PEA no necesariamente va a ser a generación de empleo, sino a capacitación de personas. Igual, lo importante en esta materia para mí es la variable del porcentaje de reducción del desempleo y su variable territorial, porque si solo generamos empleo como un valor de un número absoluto, la forma en que lo terminamos generando es en el gran área metropolitana, y eso tiene costos de migración, costos adicionales a la gente que tiene que venir de las costas o de los lugares periféricos a trabajar para alquilar o tener desarraigo. Ese es el enfoque correcto en materia de visualizar la evolución del empleo. Y sí, hay que reducir el desempleo, pero fijar más en esas 3 variables. Don Carlos, ¿cómo valora los resultados de la apertura comercial de Costa Rica? Si los valora bien, ¿por qué no ampliarla por el camino de la Alianza del Pacífico, la apertura comercial? Los valoro como resultados mixtos. En efecto, la apertura comercial ha permitido crecimiento económico sostenido en el país y ha permitido, y ahí viene el matiz, que una parte importante de nuestra sociedad se beneficie de esa apertura. La parte que está asociada al sector transnacional, la parte que está asociada al sector agroexportador o de servicios. Pero fíjense que muchos de estos sectores lo que requiere es alta capacitación o capital para participar de estos sectores. Costa Rica como tal ha estado creciendo mucho gracias a esa incorporación, pero no todas las personas están disfrutando de la incorporación a los mercados internacionales. Ese es el quid del asunto. Y volvemos a temas como la educación. Las personas más educadas o de mayor nivel de escolaridad son las que están en los quintiles de mayor ingreso. Es decir, y por eso también es que hemos ensanchado la desigualdad en el país y la desigualdad territorial. Costa Rica, tenemos 2 Costa Ricas al menos. Una Costa Rica metropolitana o de ciertos enclaves de mayor desarrollo relativo, económico, educativo y demás, y lo vemos en la distribución cantonal del desarrollo, y otra Costa Rica que no está siendo parte y no está encadenada a eso por educación, por producción, por infraestructura, por servicios básicos. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Y qué es lo que yo planteo? Necesitamos, 1, aprovechar los tratados existentes, que no los estamos aprovechando al máximo de los accesos que tenemos. 2, fortalecer nuestro aparato productivo, porque tampoco estamos sacando todo el provecho que tenemos de ese acceso a mercados o de nuestras oportunidades. 3, incorporar a la mayor parte de la sociedad a esos beneficios. Estamos en ciernes o ya viviendo una 4ª revolución industrial que lo que hace es intensivo en capital la producción y en valor agregado y conocimiento. Y en la medida de que no disminuyamos esas desigualdades, vamos a romper el tejido social, que de paso, esta elección tiene mucho que ver con esa materia. Tenemos que resolver el tema de la desigualdad. Don Fabricio. El tema de Alianza del Pacífico, tenemos claro que es importante seguir en la mesa de negociación y es importante proteger a todos los sectores. Hay ya acuerdos bilaterales con México, con Perú, con Colombia y con Chile, y pues debemos evaluar
profundamente los resultados de esos acuerdos, que a mi criterio han sido en su mayoría positivos, pero podrían ser mejores estos resultados. Hay una preocupación, y aquí quiero en estos segundos que me faltan decir que nosotros creemos que debemos continuar en la línea que hemos venido trabajando con los tratados de comercio internacional, e incluso debemos buscar nuevos mercados poco conocidos para fortalecer las exportaciones del país, pero también debemos atender una preocupación, y es la preocupación del sector agrícola, que está seriamente preocupado, ante lo cual pues debemos trabajar en la línea de ingresar a Alianza del Pacífico, pero respetando los acuerdos ya existentes y sobre todo protegiendo a este sector para que no se vea afectado. Don Fabricio, don Carlos acaba de manifestar insatisfecho con el aprovechamiento social de los frutos de la apertura comercial. Dice que podrían ser mejores. ¿Usted está satisfecho con ellos? Creo ¿Con que ese sí, aprovechamiento? di parte de la respuesta en la intervención anterior. Creo que debemos mejorar, creo que sí me genera satisfacción, sin embargo, pues de alguna manera me parece que ha faltado un poco de más estrategia por parte de los gobiernos para dar seguimiento precisamente a los resultados de estos tratados internacionales. ¿Seguimiento en qué sentido? Bueno, acompañamiento a los sectores productivos del país, me refiero a la empresa privada, me refiero al sector agrícola, me refiero al sector turismo, que es tan importante también. Estuvimos reunidos en estos días con la Cámara de Turismo y hay una necesidad urgente de tomar medidas para que lo que pues se ha hecho hasta ahora, que pues de alguna manera podríamos decir han sido resultados parcialmente positivos, sean todavía mejores, tomando en cuenta que junto con las exportaciones, el turismo y la agricultura también, el turismo genera pues muchos ingresos, muchas divisas al país. Fabricio, no me refería tanto al resultado económico, sino al aprovechamiento social de esa riqueza. Bueno, cuando usted me habla de aprovechamiento social, yo entiendo que es precisamente las relaciones. La desigualdad ha crecido en nuestro país. Bien, entiendo. Básicamente creo que es ahí donde nosotros debemos captar que aunque sí ha habido crecimiento por parte de algunos sectores y en algunas cosas se han hecho las cosas bien, precisamente es ahí donde tenemos que hacer cambios y donde tenemos que reactivar la economía, donde tenemos que generar la confianza y los acercamientos para mayores inversiones en el país, pero que estas inversiones o que los resultados económicos de estas inversiones no se vayan solamente a los empresarios. Creo que hay conciencia por las reuniones que he tenido con los empresarios en el lapso de estas últimas semanas, hay conciencia de que la generación de empleo debe ir precisamente en la línea de acabar con la pobreza, en la línea de que la apertura de nuevas empresas vaya no solamente a generar empleo, sino que estos empleos sean con los salarios justos y que las familias vivan en mejores condiciones, y de esta manera no solo reducimos la pobreza, sino que cerramos la brecha de desigualdad en este país. Su minuto, don Carlos. En materia agropecuaria, por ejemplo, los sectores piden que no se avance con eso porque se han visto afectados directamente. Muchos agricultores dicen que están entre cultivar y vender su tierra. Y eso tiene un impacto en la economía rural y la economía de empleo. Pero no solo eso, tanto la Cámara de Agricultura, que es miembro de esta unión, como la Cámara Casia, que es miembro de esta unión, han manifestado su no deseo de avanzar con la adhesión a la Alianza del Pacífico por esos elementos de competitividad, porque quedarían en desventaja con otros de los competidores. Y sí, yo no estoy diciendo que tenga que ser una posición nada más de proteccionismo, no, tenemos que mejorar los factores de competitividad en infraestructura, tenemos que mejorarlo en costos de producción, en flexibilización y agilidad de trámites, pero nuestra competitividad siempre va a estar asociada con nuestra marca país, que nuestra marca país es ambientalmente limpia, seguridad social, estándares laborales superiores a nuestros competidores, pero tenemos que mejorar esa competitividad. Señores, muchas gracias por sus respuestas y por esta discusión tan interesante. Con esto concluimos la primera mitad de nuestra conversación. Vamos brevemente a escuchar comentarios, a darle un pase a nuestro colega Nielsen Buján mientras tomamos un descanso. Gracias, Armando. Aquí estoy junto a Fabio Parraguirre, quien es jefe de edición del diario La Nación, del periódico La República, perdón. Estaba con don Armando y entonces, pero estoy aquí con Fabio. Bueno, Fabio,
en un inicio un poco tibio del tema de los planteamientos fiscales, el tema macroeconómico, en una puesta donde tanto Fabricio como Carlos no quisieron ahondar, no quisieron profundizar, tienen algunos datos muy conocidos ya por todos nosotros, nada de propuesta tal vez muy profunda ni de análisis por el momento. Sin duda alguna se quedaron prácticamente con lo que sus planes de gobierno han insistido, han dicho, lo que han estado informando en todos los debates. No generaron realmente como un tipo de contrapropuesta. Hablaron un poco de reformar, sí, el servicio civil, necesario hacerlo, también la estructura de cómo se hace el manejo de la parte pública. Hablaron también del tema de la cantidad, prácticamente un cuarto de la gente en el sector público se estaría pensionando en los próximos años, lo cual ayuda para renovar un poco, ya sea con nuevas formas de contratación o simplemente congelar este tipo de contrataciones. Y también hablaron del tema del desempeño, lo cual obviamente se ha estado hablando muchísimo. También el tema de generar confianza para los sectores, para que se vea un gobierno comprometido. Y sin duda alguna que la noticia que acaba de anunciar don Armando, lo del tema de que va la Asamblea Legislativa ya a buscar la reforma fiscal que propuso el gobierno, ¿verdad? El tema de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas es llamativo, o sea, van a empezar a ver el tema del IVA, sin duda alguna va a ser, creo, lo más sencillo, pasar el impuesto general de las ventas actual a un impuesto al valor agregado que lo que hace es gravar algunos servicios, la base va a ser un poco más grande a la que actualmente existe y se quedará al 13%, que era lo que realmente el sector productivo costarricense deseaba, ¿verdad? En el tema de los gastos no se irá a tocar mucho, pero sin duda alguna el tema de la regla fiscal ayudará para que futuros gobiernos tengan la posibilidad de tocar presupuestos si estos tienen algún problema con el crecimiento en lo que son los gastos como tal. Otro tema que tocaron muy bien fue el tema del endeudamiento, el tema de cómo el gobierno se ha venido financiando, cómo ha venido fondeando ese faltante de recursos y me llamó la atención sin duda alguna el tema de Fabricio, que siguió hablando de utilizar los superávits de las instituciones públicas costarricenses, ICE, INS, Recope, para que esto vaya a caja única del Estado nuevamente y de esta forma poder pagar el endeudamiento. De hecho, eso es su punto, perdón Fabio, es su punto más fuerte de hablar de la caja única. De fortalecer la caja única y de redireccionar esos superávit a esas cajas únicas. Otra de las preguntas que llamó la atención planteadas por el señor Armando González es lo del costo de la electricidad de este país. Está representado acá en el anfiteatro, pues indudablemente empresarios que están muy interesados en cómo es que los señores Fabricio y Carlos van a plantear esto. Y no se vio un planteamiento pues algo más profundo de esta realidad, que es nuestra electricidad la más cara de Latinoamérica. Claro, sin duda alguna. El tema modular se dio en la apertura de un mercado abierto. Fabricio estuvo un poco más anuente a esta apertura, buscar contratos bilaterales, topes de cogeneración privada y sin duda alguna no dejó tampoco el sentido de continuar fortaleciendo al ICE, pero sí dio una fuerte consenso a que iría en favor de la empresa privada. Por otro lado, Carlos, así como tal, como apertura, como ley de la República, dijo no, yo no iría a esto, está de acuerdo también con las alianzas público-privadas, incluso insistió que hoy el ICE trabaja con muchas de este tipo de alianzas, pero empezó a divagar un poco, siempre tratando como de quitarse de encima de la pregunta y sin duda alguna el tema energético se las trae. Sin duda alguna. El otro punto importante es el tema de la realización de alianzas público-privadas, lo cual sería una herramienta muy interesante para utilizar debidamente al tema macroeconómico que hablamos antes del déficit fiscal. Esto de las alianzas público-privadas muy aplaudida y muy bien vista por Fabricio Alvarado, quien inclusive menciona de que ha tenido acercamientos con sectores para analizar el tema de las alianzas público-privadas que le traería al país sin duda alguna una nueva imagen y fortalecer algunos de los sistemas que hoy está careciendo, que hoy no se está viendo tan robusto como podría serlo. De ahí el planteamiento de Fabricio Alvarado de decir me interesa
analizar esta opción. Me interesa llevarlo a que tenga más presencia, más bien. Y también Carlos Alvarado, en esta parte, pues muy PAC, ¿verdad? Muy tema PAC, de valorarlo desde un punto más público, ¿verdad? Teniendo otro rostro, no una imagen tan presencial con la parte privada. Claro, lo que es curioso es que los dos aceptan que esto es un tema que atañe a nuestra competitividad. El tema de tener altos precios en la energía afecta nuestra competitividad, y sin duda alguna el tema de que hicieron cada uno de ellos fue bastante llamativo, ¿no? Gracias, Fabio Parraguirre, jefe de edición de La República. Regresamos al auditorio principal con el señor Armando González para continuar con este debate presidencial de la UCAEP. Muchas gracias por estar de vuelta con nosotros en este debate presidencial de la UCAEP. Muchas gracias por estar de vuelta con nosotros en este debate presidencial de la UCAEP. Ahora en el descanso me decía su candidato a vicepresidente, don Francisco Prendas, que de los tres el que se nota nervioso soy yo. Seguramente por eso el error en que casi le excluyo de la réplica en la primera parte de nuestra conversación. Vamos a hablar ahora de gobernabilidad. Don Fabricio, a partir de su experiencia como diputado, ¿cuáles aspectos del reglamento legislativo urgen de reforma? En concreto, ¿cuáles? Porque hablamos de reforma al reglamento, pero definir esa reforma es lo importante. Bueno, mire, en efecto, el reglamento legislativo es un elemento a considerar en la consecución de grandes acuerdos que desde la Asamblea Legislativa creo que todos tenemos claro, que es indispensable. Muchas de las cosas que aquí se proponen y muchas de las cosas que están en nuestro plan de gobierno y que están incluso en el acuerdo nacional que se firmó el año pasado, pues solamente podrían conseguirse con grandes acuerdos legislativos. En materia del reglamento hay varios elementos que tienen que ver con los tiempos, por ejemplo, que se utilizan, tiempos a la hora de hacer uso de la palabra. Recuerdo que nosotros hicimos una reforma que bajó los tiempos en algunos proyectos, reformas constitucionales y en algunos proyectos en particular de 1 hora a media hora. Eso fue un avance que sin embargo sigue siendo por decirlo así, una desventaja cuando se quiere avanzar rápido en un acuerdo, porque en todo caso en grandes fracciones que podrían decir no, vamos a hacer uso de la palabra por media hora cada uno, podríamos decir que por ejemplo una de las nuevas fracciones podría hablar hasta por 8 horas y media, lo cual implicaría por lo menos 3 sesiones y prácticamente toda una semana, tomando en cuenta que la sesión de los miércoles se utiliza para sesiones o más bien para asuntos relacionados con reformas constitucionales. Entonces el tema de los tiempos es uno y el tema de los plazos para la votación de algunos proyectos en particular es otro. Pero más allá de las reformas al reglamento, que tengo claro que son necesarias e importantes, creo que es también o que estamos ante una gran oportunidad con la nueva conformación de la Asamblea Legislativa, 7 fracciones legislativas, de llegar a grandes acuerdos de gobernabilidad, grandes acuerdos que permitan que las cosas avancen, que las cosas no se estanquen y que no 1 o 2 diputados presenten o generen un bloqueo al avance en la aprobación de proyectos de ley o en la decisión, sea esta aprobación o no, de distintos proyectos de ley. Su minuto, don Carlos. Un mecanismo que debería cambiar es el quórum del plenario obligatorio para las discusiones, porque esto genera que tenga que haber al menos 38 diputados y eso permite que el ausentismo sea una forma de bloqueo. Otros países tienen un quórum que fluye sin necesidad o un plenario que fluye sin necesidad de tener un quórum, pero el quórum se debe conformar para las votaciones, eso permite agilizar. Hay que cambiar los tiempos, por ejemplo, de mocionar o el número de mociones. Muchas mociones son por la forma,
que se pueden tenerse la capacidad de rechazarse cuando lo que se hace es sumar una coma, reducir lo que son reiteraciones o las mociones vía artículo 137 que van a plenario para ir a comisión a ser votadas. Eso hay al menos 4 días, que se llama quemar 4 días de esas mociones. Eso debe ser reducido. Y más allá del reglamento legislativo hay sistemas, y ese requeriría otro tipo de reforma, pero yo creo que es valiosa, sistemas donde el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad anual de presentar 1 o 2 proyectos que deben ser votados, o negativos o afirmativos, pero con plazo fijo, y eso ayudaría a la gobernabilidad de un país. Don Carlos, tradicionalmente el partido que gana la presidencia pide una reforma al reglamento legislativo y los opositores se la niegan, no importa quién sea quién. ¿Promovería entre los diputados del PAC el apoyo a una reforma en profundidad independientemente de lo que pase en las urnas el 1 de abril? La respuesta categórica es sí. La reforma al reglamento está en nuestro programa de gobierno. Nosotros, y el mandato de los 10 diputados, y así lo sabe bien nuestro jefe de fracción, don Víctor, y lo saben los 10, es independientemente del resultado del 4 de febrero o del resultado del 1 de abril, ya desde que se publicó nuestro programa en octubre, tiene un compromiso expreso con la reforma del reglamento para agilizarlo, porque eso requiere gobernabilidad. La gobernabilidad no depende de quién está en el poder o no. Hay que tener la madurez democrática de aceptar que las mayorías se manifiesten y usar la democracia como una democracia deliberativa y de argumentos y de negociación. Durante los últimos 18 años, el cambio de conformación y el multipartidismo bajo un esquema de reglamento tradicional del bipartidismo ha permitido que no logremos, o más bien no ha permitido lograr fluidez legislativa. Entonces, nuestro compromiso con el reglamento legislativo es tal cual. Avanzaremos con él independientemente del resultado electoral. Don Jonathan Prenda, su futuro jefe de fracción, el jefe de fracción de su partido, asumió el compromiso en términos muy similares hace un rato en la discusión entre jefes de fracción. Usted, como candidato, llegue a ser o no presidente, ¿asume ese mismo compromiso de promover esa reforma? Creo que es necesaria una transformación, una reforma al reglamento legislativo. En este periodo hicimos varias. Déjeme decirle que, y para tal vez aclarar, las mociones 137 ya se redujeron de 4 a 2 días. Fue precisamente esta Asamblea Legislativa la que logró esa reforma, junto con la que le mencioné de los tiempos de intervención, que se redujeron de 1 hora a 30 minutos, las que duraban 1 hora, y de 30 minutos a 15 minutos, las que duraban 30 minutos. Debe hacerse o deben lograrse más avances, y estamos completamente en la línea y en el acuerdo de que pues se avance en ese sentido. Lo que ha dicho don Jonathan en la intervención anterior y en el debate anterior va en la línea de lo que nosotros consideramos. Tradicionalmente, prácticamente podemos decir que todos los partidos políticos han usado las diferentes herramientas que les da el reglamento, y eso ha provocado bloqueos en diferentes momentos históricos para el avance de discusiones que se dan en la Asamblea Legislativa. Yo debo decir que los grandes acuerdos que se lograron en este periodo fue precisamente tratando de, por decirlo así, sortear o evadir esos elementos del reglamento que han permitido los bloqueos tradicionalmente. Don Fabricio, a falta de experiencia en el Poder Ejecutivo y a partir de participaciones muy minoritarias en el Legislativo, ¿hay alguna razón para pensar que usted y su partido tienen mejores posibilidades de forjar acuerdos para la gobernabilidad que sus contendores en la justa electoral? Restauración Nacional nació en el año 2005 y ha sido un partido activo, sí, con la presencia de solamente un diputado históricamente, 2006, 2010 y 2014 con este servidor, pero además hemos sido un partido que activamente ha participado en las discusiones de temas nacionales desde la Asamblea Legislativa. Una de las o de los elementos que genera confianza, y no digo debe generar, sino que yo creo que ya genera confianza en los diferentes sectores, es que nuestro partido ha sido uno que se ha dedicado a proponer y no a golpear, que se ha dedicado a tender puentes y no a construir murallas. Restauración Nacional, y en particular debo hablar por mí como diputado en esta última Asamblea Legislativa, nos dedicamos a promover discusiones serias en la Asamblea, a promover espacios de acuerdo, espacios de consenso, espacios de unidad, y eso es lo que queremos hacer desde un Poder Ejecutivo, generar los espacios y tener un gobierno de unidad nacional. Quizá fuimos de los primeros que hablamos de este tema
tema en la primera ronda electoral, cuando hablamos de unir a las mejores figuras, a las mejores mentes de este país, independientemente de si tienen o no vinculancia con algún partido político, y tomar, ¿por qué no decirlo? Y no ser mezquinos, tomar las mejores ideas de los diferentes partidos políticos. Eso es un gobierno de unidad nacional y yo creo que eso es lo que quiere el país. Por eso nos llevó a una asamblea legislativa tan fraccionada como la de este último periodo, y viene otra un poquito menos fraccionada, pero igual, de 7 partidos políticos representados en la Asamblea. Esa es la representación del pueblo, eso es lo que el pueblo quiere. ¿Y qué quiere el pueblo? Un presidente que tenga la capacidad de liderar ese proceso, de gerenciar a Costa Rica, un presidente que no sea un jefe del Estado, sino un jefe del gobierno, que pueda dirigir a sus ministros, dirigir a sus presidentes de instituciones autónomas, que tenga la capacidad de liderazgo que hemos demostrado en esta campaña política, cuando iniciamos prácticamente sin posibilidades, y usted nos tiene aquí ahora en esta segunda ronda listos para gobernar y para gerenciar este país. Don Carlos. El mandato del soberano, de los costarricenses, las costarricenses, el 4 de febrero fue repartir el poder. Y yo interpreté ese mandato, y conforme a eso estoy trabajando, de generar un gobierno nacional, un gobierno que tanto en su conformación legislativa como en su gabinete tenga personas de distintos partidos políticos para darle fluidez a la Asamblea Legislativa y tener una agenda ejecutiva de trabajo para sacar el país adelante. Eso es lo que interpreto y eso es por lo que estoy trabajando. Pero un próximo gobierno costarricense tiene que mantener el estándar y la altura que tiene Costa Rica fuera de sus fronteras, de un país que respeta la legalidad, que respeta el sistema internacional de justicia, un país que respeta los derechos de todas las personas, un país que respeta la igualdad y las libertades individuales. Eso es lo que requiere un próximo gobierno de la República. Sin embargo, don Carlos, en estos 4 años, la administración de su partido solo ha logrado cimentar alianzas con el Frente Amplio y con un sector del Partido Unidad al inicio del periodo. ¿Por qué debemos pensar que usted, al frente del mismo PAC, logrará un resultado diferente? Porque hay evidencia de que yo he actuado en una dirección diferente. Cuando logramos el acuerdo de informalidad, que hoy es una realidad, se logró con la UCAEP, como con 6 centrales sindicales y el gobierno de la República y el Poder Legislativo. Y ahí hubo un acuerdo nacional en materia de uno de nuestros principales problemas, la informalidad. Cuando combatimos la pobreza, la combatimos desde 12 instituciones que logramos articular en 20 programas, y hoy esa plataforma social está a un clic de un cogestor atendiendo una familia, 20 programas. Pero lo hicimos también en alianza con el sector privado costarricense, como la organización Horizonte Positivo, con la cual trabajamos para hacer eso una realidad. Cuando renegociamos la fórmula salarial del sector privado, lo hicimos en acuerdo unánime, empresarios, sindicatos y gobierno. Es esa práctica de un gobierno de todas y todos que no pone delante etiquetas y estigmas, sino que pone delante el interés nacional, el que debemos empujar. A veces se nos parece olvidar que la gran reforma de este país la hicieron Manuel Mora, Monseñor Sanabria y Rafael Ángel Calderón, un cura, un comunista y un republicano. Y fue profundizada por un socialdemócrata que en vez de quitar todo aquello, lo profundizó. Tenemos que quitar los estigmas a la hora de hacer política, estigmas de todo tipo, para profundizar un país que se une y resuelve sus problemas. Eso es, y esa ha sido mi práctica, la de Carlos Alvarado. Esa es la que a mí me representa, esa es la que pongo por delante para actuar. Y se habla de mi vicepresidente por la etiqueta de sindicalista, y es gracias a él y a su equipo que con UCAEP también se ha negociado y avanzado en los esquemas de formación dual. Y es gracias a él y un trabajo con doña Silvia Lara y con AED que se ha lanzado una iniciativa de reactivación económica. Eso es lo que necesita Costa Rica, trabajo conjunto y resultados. Eso es lo que pongo por delante. Don Fabricio, ¿su réplica? Bueno, un poco en la misma línea de lo que don Carlos apunta, pues las primeras señales después de la primera ronda creo que pues nos muestran lo que podría ser este gobierno. No debemos, creo yo,
dejar de lado que don Carlos es el candidato de este gobierno. Y pues la primera señal que todos recibimos es la adhesión precisamente del partido Frente Amplio, que pues corrió rápidamente a llamar a votar por don Carlos Alvarado. Entonces, en esa línea yo creo que debemos buscar los acuerdos correctos, debemos dar las señales correctas. Un gobierno debe dar, desde antes y desde campaña electoral, debe dar las señales correctas. Cuando yo hablo con los empresarios de este país, yo pues escucho, y no solamente con los empresarios, sino con los diferentes sectores, escucho a gente diciéndome: no tuvimos el acompañamiento, no hemos tenido las señales correctas, no hemos caminado de la mano en realidad con el más reciente gobierno, y pues creo que en nosotros sí están encontrando esa confianza y están encontrando esas señales correctas desde campaña electoral. Pasamos al siguiente segmento, y es sobre seguridad ciudadana. Corresponde comenzar por don Carlos. Sus asesores en materia de seguridad se inclinan por el pensamiento conocido como garantista y la política criminal y penitenciaria menos punitiva. Sus críticos estiman que la mano suave conduce a mayor criminalidad y el irrespeto de los derechos de quienes sí observan la ley. ¿Cómo les responde a esos críticos? Respondo con que necesitamos una política integral en materia de seguridad. Necesitamos unidades especializadas en materia de combate al crimen organizado y una judicatura especializada en materia de atención del crimen organizado, que es la principal variable que nos está afectando. Necesitamos también, pero no necesariamente con esas mismas unidades, responder a lo que es la criminalidad común y llevar seguridad a las principales comunidades que hoy se ven afectadas, al tiempo que en esa integralidad de no solo policías, sino plataformas de protección y promoción social, tenemos un sistema de justicia restaurativa donde la gente sí cumple penas y asume responsabilidades, pero esa pena no se convierte peor para la sociedad, porque le devuelve un individuo reformado, restaurado, y no a alguien dañado o más dañado. Esa es una política integral e inteligente para sacar adelante los temas de seguridad, que parte de algo que es fundamental en esta elección: principios. Hay principios costarricenses que defender. Y yo defiendo esos principios que no son del Partido Acción Ciudadana, son del ideal costarricense que nos ha hecho diferenciadores en todo el mundo, que a pesar de Costa Rica ser un país pequeño, es reconocido internacionalmente por la defensa de los derechos humanos, la democracia, la paz, la defensa del ambiente. Y son esos principios que tiene el PAC, sí, que parte del Frente Amplio nos dio en respaldo, como lo hizo Rodolfo Méndez Mata cuando nos da el respaldo, un socialcristiano fundador. Pero ven nosotros esos principios costarricenses, o don Leonardo Garnier, exministro de Liberación Nacional, o doña María Luisa Ávila, también de Liberación Nacional, o don Bernie House, ex canciller y ex miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas representando a Costa Rica. Son principios lo que está de fondo. Y no podemos renunciar a esos principios. Renunciando a esos principios, ahí se nos cae la economía, porque eso sustenta también a Costa Rica. Don Fabricio. Estoy de acuerdo en que hay que proteger los derechos de todas las personas. Los privados de libertad deben tratarse con base en esos principios y en esos tratados de derechos humanos. Pero una persona que comete un delito y se condena en una sala de juicio, esa condena debe cumplirse y las cárceles deben ser, y esa es nuestra posición desde nuestro plan de gobierno, una cárcel debe ser un lugar de trabajo para los privados de libertad y un lugar de restauración también. Desde el Instituto Nacional de Criminología, que pertenece a Adaptación Social, que pertenece al Ministerio de Justicia, pues lamentablemente se ha promovido una liberación de privados de libertad que ha generado un sentimiento de inseguridad terrible entre las víctimas. El tema es mucho más amplio y podríamos ahondar en el resto de este bloque, pero el punto es que en un gobierno de restauración nacional el enfoque serán las víctimas, el enfoque será proteger a las personas honestas, a las personas que se han sentido desprotegidas precisamente por ver a privados de libertad que salen a volver a cometer delitos. En otras palabras, que salieron sin estar preparados para ello. Precisamente la pregunta que me toca formularle ahora, don Fabricio, es una pregunta para ahondar en este tema, porque a la inversa, sus asesores en materia de seguridad se inclinan por respuestas de mano dura y una política criminal y penitenciaria más severa. Sus críticos, que también esa posición tiene críticos, estiman que esas políticas son contraproducentes y apuntan a la mala experiencia de países vecinos para demostrarlo.
¿Cómo le responde a esos críticos? Repito, creo en la restauración de las personas, creo que deben ser preparadas correctamente, creo que el Instituto Nacional de Criminología debe tener a los profesionales, debe fortalecerse para que desde ahí los dictámenes o los estudios que llegan a los juzgados de ejecución de la pena sean estudios reales y sean estudios que vayan en la línea de determinar si una persona está o no está lista para salir de la cárcel. Pero en la misma línea, y debo decir que como diputado de la Asamblea Legislativa presenté varios proyectos de ley para fortalecer algunas penas, algo con lo que siempre tuvimos choque con el actual Ministerio de Justicia, independientemente de quién fuera su jerarca. Yo repito, para mí el enfoque deben ser las víctimas, y el enfoque de que el enfoque sean las víctimas significa que una persona que cometa un delito debe ser sacada de circulación de las calles hasta tanto no esté preparada para volver a la sociedad. Debe ir a la cárcel, y si hay que mejorar las condiciones de las cárceles, entonces mejoramos las condiciones de las cárceles, buscamos los recursos para hacer nuevas cárceles, ponemos a trabajar a los mismos privados de libertad para generar los recursos para construir esas nuevas cárceles, pero no podemos seguir en la misma línea en que hemos venido trabajando, que, como repito, genera grandes sentimientos de inseguridad. Yo sí creo en un ataque frontal a la delincuencia, yo sí creo en que debemos conocer las experiencias de otros países, por supuesto, para llegar a equilibrios y para encontrar esos equilibrios, pero sí, y vuelvo a decirlo, el enfoque de una política de seguridad nacional deben ser las víctimas. Debe reactivarse el Consejo Nacional de Seguridad, debe definitivamente activarse y buscarse los recursos necesarios para poner en vigencia el proyecto o la ley de jurisdicción. Este gobierno no lo hizo, no buscó los recursos, hay que hacerlo, hay que buscar los recursos, porque eso pues definitivamente va a ayudarnos a combatir el crimen organizado, como es tan urgente en este momento, porque eso también está generando pues un sentimiento de inseguridad terrible a las familias costarricenses. Un minuto, don Carlos. En esta materia, durante los últimos 4 años se han construido 3 unidades productivas que son centros donde los privados de libertad trabajan, producen y entran en estas dinámicas. Esa es la ruta que se debe continuar en la materia de ampliación de espacios para reducir el hacinamiento carcelario, como se redujo en este periodo, que se redujo de más de un 50% a poco menos de un 28%. Y esa es una ruta crítica que después de unos periodos de al menos 2 administraciones no se lograba esas construcciones, y ahora se construyen. Y eso tiene un impacto positivo en eso, y hay que seguir esa ruta crítica. Hay que seguir el ejemplo de ciudades como Medellín, como Boston, que en esos modelos inter o multidimensionales logran reducir los indicadores de criminalidad. No echando mano a una mano dura que no tiene nada más, eso que empeora solo el problema, sino a modelos inteligentes de seguridad ciudadana. Quiero introducir al debate un tema importantísimo de seguridad ciudadana, del que sin embargo se habla muy poco. El año pasado hubo más, don Carlos, hubo más de 450 muertes en accidentes de tránsito. Los homicidios fueron poco más de 600. La distancia entre un dato y otro no es tanta. ¿Qué haría para frenar la tragedia de nuestras carreteras? Una de las medidas va vinculada con la reforma o la transformación de nuestro sistema de transporte público. El hecho de que pasemos a la modalidad de un tren eléctrico interurbano, el hecho de que haya incentivos para utilizar el transporte, por ejemplo, en buses, y cada vez menos utilizar el vehículo privado, lo que va a hacer es mejorar una condición general de nuestras vías, y por lo tanto una reducción en materia de toda la parte de accidentes. Otro de los números grandes en esas cifras son las muertes en motocicleta. Las muertes de motocicleta son uno de los más importantes, y sobre todo en el área rural, por no usar el casco o no usar los sistemas de identificación. Ese es otro de los modelos. En el Acuerdo Nacional se habla de la construcción de vías con las diferentes características. Muchísimos de los accidentes se dan en vías que no tienen los espacios adecuados para las bicicletas o para los peatones. Otra medida fundamental, como tenemos tanto problema de congestionamiento vial y un déficit de oficiales de tránsito, los oficiales de tránsito se han enfocado en la materia de reducir las presas
pero no tanto así en la materia de prevención, por ejemplo, de velocidad o de alcohol. Ahí, logrando enfocar otra vez a los oficiales de tránsito en esas materias, podemos reducir ese indicador también. La seguridad y la educación vial son fundamentales y el COSEBI tiene fondos para esa materia que hay que aprovechar de buena manera, y también volver o revisitar la discusión, por ejemplo, con la Sala Constitucional en la materia de los partes con cámaras para infringimiento de velocidad, que eso es algo que está la tecnología, pero no hemos podido avanzar como es típico en el país a veces, por normas legales que impiden que implementemos la tecnología. Pero hay toda una serie de materias que podemos hacer para reducir las muertes en nuestras calles, como estas mencionadas. Fabricio. Bastante se puede hacer, esto está trayendo mucho dolor a las familias. En la actual Asamblea Legislativa yo presenté un proyecto de ley precisamente en la línea de fortalecer la presencia policial en las carreteras. La Policía de Tránsito anda por los 800 oficiales aproximadamente, distribuidos en 3 turnos y además tomando en cuenta que algunos de ellos o se incapacitan o están de vacaciones, pues la cifra se reduce. Y por eso propusimos que oficiales de fuerza pública, que son más de 14,000, puedan coadyuvar, no todos, sino aquellos que puedan ser preparados, pero que puedan coadyuvar en momentos particulares, en operativos especiales en las carreteras, a la par de oficiales de la Policía de Tránsito. Mi pensamiento en general es que deberían unificarse las policías, lo hemos dicho en esta campaña y creemos que la experiencia de otros países ha resultado positiva, de manera que los oficiales en carretera tengan la capacidad de tanto proteger la seguridad ciudadana como la seguridad vial. En ese sentido, por supuesto que hay otras medidas. Nosotros hemos propuesto el 0 licor al volante, pero en la medida que ese proyecto no avance, debemos fortalecer los operativos en ese tema, junto a otras propuestas también que deben ser implementadas. Sin embargo, las respuestas legislativas por lo general han sido precisamente reformar la ley de tránsito una y otra vez para procurar los castigos más severos posibles. Pero el impacto sobre las muertes en carretera de esas reformas, de ese endurecimiento de la ley, sigue siendo escaso. Contradice esa circunstancia la eficacia de la llamada mano dura. Yo creo que las reformas que se han hecho lamentablemente no han dado buenos resultados, pero eso no es solamente por la relación, o sea, no hay una, por lo menos para mí, no hay una relación directa entre el endurecimiento de las sanciones, de las multas o de las penas con lo que está pasando en las calles. Y ahí vuelvo al tema. Creo que son medidas que tienen que ver con mayor presencia policial, con el uso de la tecnología, por supuesto que sí, ahí puedo coincidir con don Carlos, pero también creo que es importante entender que este tema se ataca desde la educación. En la educación nosotros creo vamos a encontrar una herramienta poderosísima y por eso nosotros en nuestro plan de gobierno proponemos la gran reforma educativa para la Costa Rica del Bicentenario. En el 2021 cumplimos 200 años de vida independiente y pretendemos hacerle cambios importantes a la educación y uno de ellos es precisamente el relacionado con la educación vial, fortalecer la educación vial. Sé que se han dado pasos en ese sentido y por supuesto que los aplaudimos, pero debe haber una política más agresiva de parte del Ministerio de Educación, de parte del gobierno en general, porque tiene que haber también un trabajo conjunto. Creo que una de las cosas que hay que corregir en el gobierno en general es que haya encadenamientos entre las diferentes instituciones para que juntas logren objetivos y en este caso el de la prevención, el de enseñarle a nuestros estudiantes de colegio las consecuencias de algunas prácticas incorrectas como el manejo con exceso de velocidad, el manejo con licor al volante, es decir, ese tipo de actitudes y ese tipo de enseñanzas deben impartirse desde el colegio, deben impartirse desde la secundaria para que nuestros estudiantes salgan preparados. La prevención es importantísima, el fortalecimiento de los valores familiares es importantísimo también, porque esto es parte de lo que se enseña también en una familia o en una casa. Cuando, por ejemplo, hablamos del tema del licor al volante, eso es algo que también desde el seno del hogar se enseña y, por supuesto, debe fortalecerse desde la prevención junto a otros temas como los que mencioné anteriormente. Nos toca pasar al último. Don Carlos, perdón. Una vez más se me olvidó. No hay problema. Creo que lo central es cambiar el paradigma de movilidad en el país, porque el paradigma de movilidad sigue poniendo de primero el transporte privado, el vehículo privado, y nos hemos llenado de vehículos privados, pero además desaprovechamos las posibilidades de un ordenamiento y una movilidad urbana más limpia, más ágil, como con tren, como con buses articulados y sectorización. Ya eso cambiaría el paradigma en materia de reducir
muchísimos de los accidentes. También tenemos que como país salirnos del paradigma de que lo normativo, lo legal es lo que termina resolviendo, porque terminamos haciendo sistemas de reglas punitivas que tampoco tenemos la capacidad para poner en implementación. Uno, por el déficit, por ejemplo, de los oficiales de tránsito. Tenemos que pasar a los incentivos positivos del buen comportamiento, por ejemplo. Y es ahí como una mejor movilidad urbana va a desincentivar malos comportamientos, porque va a ser más agradable, más sano estar en un transporte público, leer, teletrabajar o hacer otras cosas que poner en riesgo las vidas de las familias. Ahora sí, pasamos a otro bloque en el que les tengo una pregunta sobre infraestructura y otra sobre pensiones. Corresponde preguntar primero a don Fabricio. Don Fabricio, ¿cómo desarrollar obra pública en un país donde el presupuesto no alcanza ni siquiera para el óptimo mantenimiento y las oportunidades de obtener créditos se reducen dado el crecimiento de la deuda? Creo firmemente en que en las condiciones, lo mencioné en alguna respuesta anterior, estamos en una situación de infraestructura que amerita decisiones rápidas, decisiones concretas, empezar a trabajar en proyectos que están estancados desde hace muchos años. Tenemos un rezago, según la Contraloría, en infraestructura de 30 años, yo creo que son más, después de vivir situaciones de emergencias naturales como la tormenta Neid, como el huracán Otto. Tenemos un deterioro del 75% de nuestras carreteras, del cual el 26% es un deterioro trágico, grave, crítico, según la NAME. En ese sentido, como repito, es importante utilizar las herramientas con las cuales hay viabilidad para empezar a trabajar. Y aquí es donde vuelvo al tema de las alianzas público-privadas. Debemos trabajar en esa línea con las alianzas público-privadas, utilizar recursos que ya existen, por ejemplo, en el tema de la carretera entre Barranca y Cañas, donde ya existen los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, utilizar los recursos que ya existen, cerca de $8 millones para los denominados topics, es decir, las obras menores. Ahí tenemos que buscar, por supuesto, o más bien utilizar esos recursos que ya existen, y por supuesto el modelo de concesión, que ciertamente tiene que ser fortalecido, que ciertamente debe existir un orden desde el mismo gobierno para que los procesos de expropiaciones y los procesos de reubicación de servicios públicos no vengan a atrasar y a hacer más caras o más caros los procesos, más caras las obras. Pero sí, en definitiva, el tema de las concesiones hay que utilizarlo para las grandes obras. Y debo decir también que debemos valorar la utilización del artículo 80 de la Ley de Contratación Administrativa, que nos da la posibilidad de, por supuesto, con la fiscalización de la Contraloría General de la República, pues hacer más expeditos los trámites en obras que son de carácter urgente, y que por supuesto se debe determinar cuáles podrían de ser estas obras urgentes. Don Carlos, un minuto. Con la situación fiscal y el nivel de endeudamiento, una opción que está a la luz obviamente son el modelo de alianzas público-privadas y particularmente la concesión de obra pública. Eso es lo que nos va a permitir avanzar con el tren eléctrico interurbano vía concesión, financiamiento, como se ha planteado, del Fondo Verde, ampliar la Ruta 27 en el modelo actual de concesión y utilizar otros de estos modelos para infraestructura que se requiere, y en efecto utilizar los fondos ya comprometidos y ejecutarlos, porque además de eso estamos pagando comisiones de compromiso por fondos que están allí pero que no se han ejecutado. Ahí lo importante es el modelo de gestión. Lo que hemos planteado es un equipo de alto nivel desde la presidencia que maneje la parte de seguimiento y gerencial para desencadenar esas obras que han estado atoradas, y ese modelo que ha sido exitoso en países como Colombia, como El Salvador, para sacar adelante obra pública que ha estado rezagada. Ese es el modelo que nos puede sacar del estancamiento en que estamos. Don Carlos, en varias oportunidades a lo largo de esta conversación, usted ha manifestado su confianza en las alianzas público-privadas y en la necesidad de desarrollarlas. Sin embargo, esas alianzas han sido demonizadas en el país, y no sin participación de su partido. ¿Qué va a hacer usted para cambiar la percepción que se ha creado en torno a estos mecanismos de manera que puedan ser ejecutados? Lo que voy a hacer es liderar mi partido y liderarlo en la dirección de hacer este tipo de cosas. En mi relación, por ejemplo, siendo presidente ejecutivo de Limas, mejoramos la relación de la institución
tanto con Aeris como con el concesionario del aeropuerto de Liberia, a través de mejorar nuestra contribución en lo público y lo privado. Y eso permitió que pronto, esa mejora de esa relación, permitió que pronto se inaugure una nueva tienda que va a dar la bienvenida a todos los turistas que entran por el aeropuerto Juan Santamaría, porque se construyó confianza en la alianza de lo público y lo privado. Es liderar con el ejemplo y liderar haciendo. En Costa Rica en los últimos años hemos etiquetado y hemos señalado negativamente muchas cosas que nos han detenido. Y sí, yo cargo con la responsabilidad que tiene también mi partido en esto, como lo tenemos varias y varios. Pero ¿qué corresponde ahora? Corresponde liderar en la materia de resolver esas problemáticas. Como país estamos desperdiciando la capacidad de dialogar intersectorialmente para tener resultados y tenemos minada la confianza. Hoy nos sentimos confianza de que podemos hacer muchas cosas. Los resultados son claves, el diálogo es clave y confiar en el otro, en la otra, es clave. Tenemos que construir una diversidad. Costa Rica ya no es el país de 1975 que describía Constantino Láscaris, donde éramos todos de la parte agrícola, intermontanos, igualitarios. Costa Rica es un país diverso y más complejo. Pero en esa complejidad y a partir de una serie de principios comunes es que tenemos que sacar este país adelante. Y esa es la opción que tiene el próximo gobierno nacional, porque en nuestro caso no podrá un próximo presidente gobernar solo con su fracción y solo con el Ejecutivo. Eso es lo que hay que hacer entonces, liderar y liderar la ruta que requiere de progreso este país. Don Fabricio, su minuto. Un gobierno de unidad nacional no es solamente unir a todos los partidos políticos, y aquí de verdad estoy hablando de todos. En un gobierno de restauración nacional no solamente invitaríamos a las fracciones con las que hoy estamos hablando, sino también a la fracción del Partido Acción Ciudadana y a la fracción del Frente Amplio, al diputado del Frente Amplio, para que se una en el trabajar por Costa Rica. Eso es lo que nos debe importar a todos. Pero cuando hablo de unidad nacional, hablo también de todos los sectores. Y ahí, por supuesto, y creo que en esto hemos sido consecuentes durante la campaña política, pero también durante nuestro trabajo en la Asamblea Legislativa, generando acuerdos e impulsando proyectos en la línea de las alianzas público-privadas, en la línea de la participación privada, en el entendido, y vuelvo al mismo punto, en el entendido de que si queremos generar empleo, que la generación de empleo también nos ayuda a atacar el déficit fiscal. Si queremos generar empleo, debemos tomarnos de la mano con la empresa privada, impulsar las alianzas público-privadas y trabajar juntos en todas las áreas para generar ese empleo y atacar ese déficit fiscal. Pasando a pensiones, don Fabricio, haciendo a un lado los regímenes complementarios, ¿estaría de acuerdo con un régimen único de pensiones? Y luego, ¿cómo enfrentaría usted la crisis del régimen de invalidez, vejez y muerte? La situación de sostenibilidad de los sistemas pues no garantizan, realmente ningún sistema puede garantizar que va a aguantar la carga en un mediano plazo, en unos años. No hay régimen que sea sostenible en un mediano plazo. El tema de la unificación es un tema que nosotros estamos de acuerdo y en nuestro plan de gobierno planteamos la posibilidad y la anuencia de que se ponga sobre la mesa y se discuta. Cuando usted habla de este tema, por ejemplo, con quienes dirigen el régimen de pensiones del magisterio, pues ellos no van a estar tan de acuerdo porque de los que existen es el que tiene en este momento mayor estabilidad y el que ha generado mejores resultados. Entonces, por eso es que digo que es importante que se ponga sobre la mesa sin que esto quiera decir una posición nuestra al respecto, sino que es importante en este tema en particular la negociación y la consecución de acuerdos, y por supuesto aquí la participación de todos los sectores es importante. Y precisamente en esa línea el gobierno, el Estado, los trabajadores y los patronos se han sentado en una mesa de diálogo a hablar sobre el tema del régimen de invalidez, vejez y muerte, y han propuesto algunas soluciones, cerca de 33 soluciones, con las cuales nosotros creemos que se debe empezar a caminar en esa línea. Una de ellas tiene que ver con el aumento proporcional de las cuotas, cada 3 años un 0.5% distribuido entre los patronos, los trabajadores y el Estado, lo cual pues le va a dar, por supuesto, mayores ingresos al régimen. También el traslado de fondos del FODESAF
al régimen de invalidez, vejez y muerte, que representaría al año unos 60.000 millones de colones. También el traslado del aporte del Banco Popular al régimen, que representaría unos 25.000 millones de colones. Estamos hablando de 85.000 millones entre estos dos aportes. Y pues en nuestro caso también hemos dicho que impulsaríamos la utilización de los fondos, de los rendimientos de estos fondos para la construcción de obra pública también. Don Carlos. En materia de los distintos regímenes, lo que es un objetivo es que los distintos regímenes no tengan inequidades tan profundas que generen las molestias que han generado. Tenemos el régimen más grande, que es el del IBM, que tiene ciertas condiciones. Tenemos el nuevo régimen, el magisterio, que tiene algunas condiciones. En esto la diferencia no son tan sustanciales. Y el régimen de la Corte, que ya ha sido sometido a y que está en consulta esa reforma, porque era el que se manifestaba que tenía mayores distorsiones. Necesitamos buscar hacer converger o equiparar esas condiciones para que no haya tanta diferencia social en materia de estos regímenes. Sí veo hoy en un punto una inviabilidad para hacerlos converger por materias tanto presupuestarias, administrativas y de carácter político, pero sí cambiar sus condiciones para que converjan. Y lo fundamental, ampliar la base contributiva para darle más fortaleza, reducir la informalidad y mayor incorporación de las mujeres en el mercado laboral para fortalecerlos en el corto y mediano plazo. Don Carlos, si el IBM casi no se sostiene, tenemos una verdadera crisis en ese régimen. Esa convergencia de la que usted habla solo se puede lograr de una manera, es la reducción de las pensiones realmente abusivas. No ofende su sentido de la justicia el que haya costarricenses que cobran pensiones para las que no han cotizado. Por supuesto que sí, lo ofende. Por eso, cuando fui ministro de Trabajo, me tocó implementar las 4 leyes que recortaron las pensiones de lujo, 4 leyes que fueron aprobadas en esta Asamblea Legislativa. Y cuando se hizo eso, hubo que pelear con personas que recurrieron dichos recortes porque no querían que se le bajaran pensiones que superaban los 9, 7 millones de colones a cargo del presupuesto del Estado. Pero esa batalla la dimos y la ganamos, y hoy se logró ese recorte de las pensiones de lujo, lo que muestra nuestro compromiso con esa materia, como lo fue la lucha de diputadas como Marcela Guerrero del PAC y Otón Solís del PAC para lograr la reforma del régimen del Poder Judicial, que hoy está en estudio, pero que logra diferentes condiciones, o como lo fue la medida administrativa que adoptó el entonces ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora, nuestro actual jefe de fracción en la futura Asamblea Legislativa, para poner un tope definitivo a las pensiones de lujo. Medida administrativa que está de una ley del 98 que nunca antes se había adoptado y que fue recurrida. Y actualmente esa medida está a la espera de una solución constitucional. Pero con esa solución de darse, yo espero que la Sala Cuarta ratifique eso de forma afirmativa, y como jefe de Estado, de ser presidente de la República, haré un llamado vehemente para la pronta solución de ese tema, como lo hice recientemente coadyuvando a don Víctor con un recurso de constitucionalidad para que prontamente se resuelva ese tema en la Sala Cuarta. Pero ese tema resuelto estaría poniendo tope a las pensiones de lujo a cargo del presupuesto de la República. Ese es el compromiso que tenemos con ese tema, en ese y en los distintos regímenes, porque hay que dar señales claras de autoridad moral también para sanear regímenes que tienen problemas como el IBM, en los cuales hay que avanzar, a incrementar la base contributiva, mejorar los rendimientos, incorporar a las mujeres en el mercado laboral. Don Fabricio. El tema de las pensiones abusivas nos lleva a una consideración obligatoria, y es lo que tiene que ver, o más bien una consideración más cuidadosa de la historia de cotización de las personas, que es al final la que determina pues cuánta pensión va a recibir. Es decir, es parte de la discusión que se tiene que dar y en la que estamos completamente de acuerdo. También hemos dicho, o más bien hemos participado en las discusiones que en esta Asamblea Legislativa se dieron, y el voto de Fabricio Alvarado siempre fue a favor de los avances en materia de reducir esas pensiones y de que sean precisamente pensiones más justas y pues de alguna manera
pues bajen un poco el sentimiento de enojo que con toda razón existe entre los costarricenses, pero todavía falta más que hacer. Y es ahí donde en nuestro plan de gobierno estamos presentando una propuesta para que mediante un impuesto solidario estas pensiones de lujo no sobrepasen, o las pensiones en general no sobrepasen el salario de un diputado, repito, mediante un impuesto solidario. Señores, me corresponde ahora invitarlos a hacer su intervención de cierre. Comenzamos por don Carlos, 2 minutos para ello, para ese efecto. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación a este debate. Son estos los espacios que construyen democracia y que construyen de una manera cívica un mejor país. Y un mejor país es lo que podemos tener. Costa Rica está para muchísimo más. Costa Rica es un país que no ha explotado todas sus posibilidades en educación. Cuando invertimos tanto per cápita en educación como Japón, pero no tenemos esa calidad o esa inclusión educativa. Tenemos que mejorar nuestra educación pública. Cuando no logramos sacar adelante materia ambiental, cuando tenemos ventajas competitivas, por ejemplo, en producción de energías limpias. Podemos ser líderes no solo de América Latina, sino del mundo en esa materia. Podemos generar empleo con enfoque territorial, podemos resolver el tema del transporte público con un tren eléctrico, con la sectorización, podemos ser un país que hace despegar su competitividad, resolviendo el tema del déficit fiscal en sus distintas variables, mejorando sus factores competitivos y renovando esta democracia de cara al bicentenario. Costa Rica es una potencia moral del mundo, es una potencia moral en materia de paz, por abolir el ejército, en materia ambiental, por sus logros, en materia de derechos humanos. Y eso, esa marca país, es la que nos ha distinguido. Y no es tan simple como obviar eso para tomar decisiones económicas de corto plazo, que nos parecerían mejores. En el centro, en el corazón de la fortaleza de Costa Rica, están sus principios fundamentales, esos que hoy hay que defender, esos que necesitamos proteger en un país diverso, pero siempre costarricense profundamente. De eso trata esta elección y por eso sacaremos adelante el resultado del 1 de abril, porque esto es por Costa Rica. Don Fabricio. Gracias. Y gracias a todos los que hoy han puesto atención a las diferentes propuestas que hemos estado presentando. El 4 de febrero se dio un primer paso hacia una Costa Rica diferente, hacia una Costa Rica que está cansada de la corrupción, una Costa Rica que está cansada de la inseguridad, una Costa Rica que quiere mejores carreteras, que quiere una mejor calidad de vida, porque en las calles estamos perdiendo calidad de vida con 2 horas en una presa, cuando de esas 2 horas, 1.5 horas podríamos estar con nuestra familia o podríamos estar teniendo un mejor rendimiento en nuestro trabajo. Costa Rica está cansada. Lo que pasó el 4 de febrero fue el grito, fue la revolución de la gente pobre, de la gente necesitada que se ha visto y que se ha sentido abandonada por quienes deberían estar ahí, a la par de ellos, trabajando con ellos, dándoles las oportunidades, generándoles las posibilidades. Hoy estamos ante una oportunidad de oro para tener una Costa Rica gobernable, una Costa Rica de paz, una Costa Rica de principios y valores, que no discrimine a nadie, por supuesto que sí, pero que defienda los principios y valores que han hecho grandes a este país. Yo creo que ante la situación en la que estamos, hoy lo que todos debemos reflexionar es, ¿queremos seguir en lo mismo o queremos de verdad una Costa Rica en la que todos podamos sonreír y que dentro de 4 años, aunque en 4 años no se soluciona todo, pero que dentro de 4 años podamos decir, o esa gente, esas familias en necesidad puedan decir, por fin se acordaron de nosotros, por fin uno de los nuestros llegó al gobierno. Costa Rica quiere un gobierno con las manos limpias. Costa Rica quiere un gobierno que sea capaz de unir fuerzas, de unir a las diferentes fuerzas políticas, a los diferentes sectores. Costa Rica quiere un gobierno que se dedique a tender puentes y no a construir murallas. Restauración Nacional ha demostrado en este proceso electoral tener esa capacidad de liderazgo y de credibilidad para llevar a esos resultados, a esos objetivos de unidad nacional. Porque Costa Rica es grande, le pido su voto para el próximo 1 de abril. Costa Rica es grande. En los últimos días hemos escuchado el anhelo de muchos conciudadanos que expresaban o expresan el deseo
de escuchar debates sobre temas de fondo, sobre temas sustanciales. Creo que hoy lo hemos logrado y lo hemos logrado, aunque hay muchos otros temas de importancia que discutir, lo hemos logrado gracias a ustedes dos. Así que muchas gracias, presidente Alvarado. Gracias a todos, muy amables. Gracias. Estupendo. Gracias, Armando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Armando. Muchas gracias a los señores candidatos por su participación esta tarde en el debate Destino 2018 organizado por la Unión de Cámaras. Y gracias a usted que desde su casa, desde su trabajo, a través de Expert TV, Canal 33 y telectica.com ha seguido este debate. Confiamos que este ejercicio democrático sirva para que los costarricenses terminen de formarse una opinión y tomen una sabia decisión en las próximas elecciones. Muchas gracias y buenas noches.